Bueno, comenzamos. Muy buenas noches, señoras y caballeros. Muchas gracias por acompañarnos en este acto de Cádiz Ilustrada, en el que acogemos a dos socios de Cádiz Ilustrada, con lo cual están absolutamente en su casa, doña Mariana García González y don Manuel Cano Leal, que nos presentan un libro en la doble acepción del término histórico. Histórico porque es un libro de historia, y histórico porque es un libro pionero, en el sentido de que yo creo que no se ha hecho nunca un libro tan completo, que abarque tanta cronología de la historia, de la ciencia, de la enfermería en Cádiz. El acto va a tener dos partes: la pequeña presentación mía que os haga de su currículum, de los dos autores del libro, y luego ellos van a hacer una, digamos, presentación cada uno en su área. Van a hacer una pequeña o grande presentación PowerPoint en el que van a explicar los contenidos del libro. Los dos autores del libro, como digo, son miembros de Cádiz Ilustrada, con lo cual, como miembro de la Junta Directiva, os doy la bienvenida a vuestra casa, y para nosotros como asociación cultural es un honor teneros y que hayáis elegido, y además teniendo una sede propia, el propio colegio, es un honor para nosotros también que hayáis elegido vuestra sede de Cádiz Ilustrada para la presentación de vuestro gran trabajo. La cortesía manda, empezaré por la dama, Mariana García González, natural de Villa del Río, Córdoba. Os leo su gran formación académica y su trayectoria profesional, cosa que evidentemente queda reflejado en este libro, ¿no? Ella es grado en enfermería, especialidad de enfermería pediátrica, también es licenciada en antropología social y cultural, máster universitario de violencia de género, máster universitario en investigación antropológica y doctora en ciencias de la comunicación, con la tesis Análisis diacrónico interdisciplinar de la enfermería gaditana a través de la revista El Practicante Gaditano, 1916-1939. Como veis, una formación académica completísima. Enfermera en el Hospital de San Carlos de San Fernando desde 1984, siendo de la Armada Española hasta hoy día. Del SAS, docente de formación continuada en el SAS en materia de género, igualdad y comunicación. Autora de numerosos artículos y ponencias en congresos y jornadas y simposios. Es primer premio del sexto certamen de la Escuela Universitaria de Enfermería Salud y Firmorum en el año 2008. También es cofundadora e integrante del grupo de investigación de historia de la enfermería gaditana desde 2016, coordinadora del Comité Permanente para la organización del Coloquio San Juan de Dios y la reforma de la enfermería desde 2021, y es vocal primera de la Academia Andaluza de Enfermería desde su creación en 2023. Esto evidentemente es un extracto de su currículum, claro, que yo por ayer, como pasó con el caso de Miguel García Díaz, me han tocado presentar a personas sobradas de currículum, si valga la expresión. Entonces, para que el acto sea más o menos, no me puedo llevar media hora presentándolo. Son digamos, personas con tanto bagaje a sus espaldas y con una formación tan completa que les pedí que me dieran un currículum sintetizado, pero que quede claro que esto es solo una parte del currículum que tiene doña Mariana García González. Y paso por nuestro caballero, don Manuel Cano Leal, nacido en San Fernando, Cádiz. Él es teniente coronel del Ejército, retirado, en la actualidad secretario del excelentísimo Colegio de Enfermería de Cádiz. Participó en la misión de ayuda humanitaria en Centroamérica, en el huracán Mitch, conocido por todos, del año 98 al 99, y en la ayuda humanitaria de la guerra de Irak 2004. De esto me has contado tú a mí anécdota de la marinera, de lo que vivió allí y sufrió allí. También es director de enfermería del Hospital Militar de Zaragoza, fue de 2004 a 2007, y del Hospital de la Defensa de San Carlos de 2007 a 2010. Ha sido presidente del comité organizador del V Congreso Nacional de Enfermería de la Defensa de Zaragoza en 2008 y del VI Congreso Nacional de Enfermería en la Defensa de San Fernando 2010.
fundador y redactor de la revista Enfermería Hospitalaria del Hospital de San Carlos y de la revista Boletín Hospitalario del Hospital Militar de Zaragoza, autor a su vez de muchos artículos y ponencias en congresos, jornadas y simposios, coautor del libro Enfermería Militar en Misiones, Catástrofes, Urgencias y Emergencias, del libro de bolsillo Protocolos y Procedimientos de la Enfermería y del libro del Bicentenario del Hospital de San Carlos, 1809, 2009. Ingresó en el Ateneo Literario, Artístico y Científico con la conferencia El declive de la sanidad militar. Es miembro fundador del Grupo de Investigación de Historia de la Enfermería Gaditana desde 2016, coordinador del comité perteneciente a la organización del Coloquio San Juan de Dios y la Reforma de la Enfermería desde 2021. Como veis, tenemos dos personas cualificadísimas, prueba de ello es el gran trabajo que nos traen hoy, que para ello, para desglosárnoslos y para que veamos su importancia, ¿quién va a actuar primero? ¿Quién habla primero? Manuel Cano. Entonces, una vez quedan ya presentados los dos ponentes, dándole la bienvenida por nuestra parte, dándole las gracias por haber estado aquí y dándole las gracias yo personalmente, humildemente, para que me hayan elegido como su presentador. El Benjamín de la Junta de Gobierno es el que ha presentarlo, con lo cual encantado, muchas gracias, y ya le cedo la palabra a don Manuel Cano. Yo me voy a sentar ahí, que no me quiero perder la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecerle la presencia con el día tan malo que tenemos, pero bueno, están las personas elegidas y escogidas, ¿no? Gracias también a cada ilustrada, a Miguel, a su presidente y a todos los presentes. Bueno, vamos a intentar un poco, aunque el día está un poquito así, eso va a costar arrancar, pero bueno, el pasado día 8, hace 4 días, celebramos el 125 aniversario del Colegio de Practicantes, de la fundación del Colegio de Practicantes. El Colegio de Enfermería empieza por el Colegio de Practicantes, ¿no?, que es el origen. Y aunque sabemos que puede que sea uno de los más antiguos de España, si no de los 2 o 3 primeros, no tenemos la certeza, pero sí tenemos la certeza de que posiblemente sea más documentado, porque hemos tenido la constancia de casi 8 o 9 años que llevamos extrayendo del colegio todos los expedientes colegiales que hay tanto de practicantes, matronas y enfermeras, como de la propia UCA. Tenemos a doña Clemen, que siempre nos ha ayudado mucho cuando hemos estado allí, y tenemos una cantidad, hemos también digitalizado lo que son los que luego hablará Mariana más del practicante gaditano, 235 números, y claro, con toda esa documentación de los diarios de Cádiz, guías de Cádiz, pues hemos podido hacer el libro con esta portada tan magnífica que tenemos, que es de un pintor muy conocido aquí de Cádiz Ilustrada, que para nosotros es un honor que tenga su portada, y la verdad que de eso sí que podemos presumir, y prueba de ello es la exposición permanente que tenemos en el colegio, que están todos invitados a cuando quieran, y creo que nos sentimos orgullosos de aquella exposición, ¿no? Ha sido un trabajo grande, pero bueno, ahí está. Como toda historia, claro, nos vamos a centrar un poco en lo que es el libro, o sea, no vamos a ir hasta el actual. Si el libro abarca desde 1899 a 1944, son 45 años, y tiene 620 páginas, pues imaginaros si llegamos hasta aquí, no terminaríamos la charla, o sea, si no viene bien para tener otro día de charlar, ¿no? Yo creo que todas estas personas que nos antecedieron, todas estas personas que nos precedieron, tenemos la obligación de ponernos en valor, no nos podemos olvidar de ello. Nosotros lo que tenemos hoy, todas las profesiones, no las nuestras, sino que se las debemos a todas estas personas que estuvieron en momentos muy complicados, momentos muy difíciles, y que hicieron todo lo posible para que nuestra vida hoy mejorara y nuestra profesión mejorara. Hoy, cuando los chavales estudian el grado de enfermería, pues muchos de ellos no tienen ni idea de lo que todas estas personas tuvieron que luchar y pelear para conseguir en una época tan complicada, porque estaba yo dando la vuelta antes a lo que es el periodo de 1899 a 1944, y es que haya habido de todo, desde la regencia de la reina María Cristina, a la dicta blanda de Primo de Rivera, a la República, a la guerra civil, la posguerra. En el tramo de 45 años hubo de todo, y eso afecta también a las profesiones y a los profesionales, o sea que estuvo complicado. Como toda historia,
empieza por su principio, por su fundación, y la fundación del colegio al principio, cuando nosotros llegamos, lo que había era un registro, o registros oficiales, donde ponía que el colegio se había fundado el 8 de abril de 1900. Había mucho, incluso trabajo hecho por gente importante que se adaptaba a lógicamente, a esta fecha, ¿no? Pero nosotros pudimos ver que la fecha de lo que es el registro no tiene por qué ser la fecha de verdad, la fecha exacta de la fundación. Y prueba de ello es lo que tenemos aquí del Colegio Médico de aquí de Cádiz, donde se presenta el registro el 26 de enero del 28, como pueden ver ahí en la pantalla, y sin embargo el colegio estaba fundado el 8 de julio de 1917, lo que significa que lo que es el registro no es la fecha de verdad, la fecha de fundación, ¿no? Esto se comprueba con este certificado que se le daban a los practicantes cuando se colegiaban, se le daba una especie de diploma, y si se fijan bien aquí, nosotros encontramos que ponía el diploma fundado el 8 de diciembre de 1899. O sea que no encajaba, era 8, pero uno era de abril y otro de diciembre. Esto nos hizo darle vuelta, pensar un poco qué pasaba, hasta que tuvo que ser una tesis, precisamente de un enfermero gallego. Los gallegos ya saben que están en todos lados y conquistan todo. Y este hombre fue presidente del Colegio de Coruña y publica en su tesis que el Colegio de Cádiz se funda el 8 de diciembre de 1909 y se basa en la hemeroteca del Fígaro Moderno, que era una revista, como pone aquí, no sé si lo leerán ahí, que pone órgano de la peluquería, cirugía menor, arte e industrias similares. Bueno, pues en esa revista aparece perfectamente cuando se funda y la junta, o sea que está demostrado perfectamente que eso fue de fecha. Con lo cual, nosotros ya dimos por hecho de que la fecha real es y es más, si nosotros diéramos como cierta la de 8 de abril, el primer presidente y fundador no aparecería, porque el primer presidente y fundador estuvo hasta marzo. Se tomó la posesión en diciembre y en marzo se fue, o sea, no había aparecido este hombre. Incluso fuimos al Diario de Cádiz, que sabéis que tienen allí todo el archivo microfilmado y es complicadísimo encontrar algo allí, pero pudimos encontrar, que se ve muy mal, aparte de la derecha, donde ponen los practicantes de cirugía residentes en esta capital, se reunirán, eso salió el 7 de diciembre, se reunirán mañana o la noche para constituir una sociedad que atienda la defensa de su carrera, intereses y procurar su mejoramiento. Pues efectivamente, damos por definitiva. Y lo último ya, las guías. Las guías de Cádiz, saben ustedes que cuando es la guía del año 1900, como es esta que tenemos aquí, es el resumen del año anterior. Y en el resumen del año anterior, o sea, del año 1899, aparece la Junta de Practicantes, con lo cual esto es una fecha que nosotros nos llenó mucho de orgullo porque era una cosa prácticamente inédita, ¿no? Que no existía, bueno, pues nosotros tuvimos la suerte de conseguir esto, ¿no? El primer presidente era un conileño, José Núñez Ramírez, que nace el 13 de marzo de 1900, aunque él prácticamente toda su vida la pasa aquí en Cádiz. Aquí tenemos un registro del padrón donde él firma y dice que llevaba en la ciudad de Conil, que tiene 39 años, pero que lleva en Cádiz 30 años. O sea que este hombre vino con 8 o 9 años, vino para acá, para Cádiz, ¿no? Aquí tenemos el certificado, en la época que él estudió la carrera de practicante era por semestre, eran 2 años, pero eran por semestre. Eran 4 semestres, y ahí tienen lo aprobado los 4 semestres. Y aquí la reválida, él primero estudió en Sevilla y luego pasó la reválida aquí a la Facultad de Medicina de Cádiz y aprueba la reválida en 1990. Otra cosa que pudimos conseguir de él, y fue un hallazgo casi no casual total, en el archivo de Álvaro de Bazán, que tiene la Armada en Ciudad Real, en el piso del Marqués, pues revisando otro tipo de expedientes, encontramos a José Núñez Ramírez, pudimos verlo, efectivamente coincidían todos los datos, era de Conil, estaba aquí en Cádiz, y todos los datos coincidían, entonces pudimos comprobar que él era practicante de la Armada. En ese mismo expediente pone que también había sido practicante de la transatlántica. Era bastante frecuente que aquí en Cádiz, lógicamente, era el sitio donde más practicantes había de la transatlántica y de la Armada. Eso no tampoco tiene mucho eso. Los de Cuenca seguro que no eran. Se examinó de los exámenes de ingreso en la Armada en 1896, esta es la hoja de servicio suya, y nada más que entrar, y luego veremos otro caso muy famoso, lo embarcan en la corbeta Nautilus, que en ese año hizo tipo el carro, un viaje de vuelta al mundo, y el hombre que había estado trabajando entre la transatlántica, harto de navegar, se pasó a la Armada, pues navegaba menos y lo metieron en ese barco. Yo creo que eso le hizo pensar que aquello tenía que cambiar, ¿no?
pide una licencia en marzo de 1900, estaba en excedente cuando coge cuando eso, y luego ya 3 años después pidió la baja definitiva de la Armada, que tengo los documentos. Pero le dio tiempo, nada más que entrar, yo creo que podría haber sido un presidente importante. Lo que pasa es que tuvo un poco tiempo y nada más que empezar, utilizó un medio que se utilizaba mucho en aquella época, que era el Diario de Cádiz, y ahí publicó Pretérita, la pretérita. Yo reconozco que tuve que buscar en el diccionario porque no sabía lo que significaba pretérita, y era pues hacer caso omiso de algo, ¿no? El abandono de algo, ¿no? Y él se quejaba, o se lamentaba de la abandonada que estaba la profesión de practicante, que no estaba reconocida, y por supuesto algo que veremos durante a lo largo de toda la vida, de que con muchos compañeros pues tampoco se implicaban en la mejora de la profesión. Eso es algo que lo vamos viendo también nosotros, ¿no? Posteriormente, en el año 1916, en la revista del Practicante Gaditano, salió una noticia que pone aquí, documento antiguo, donde aparece otra cosa que este hombre movió también, que fue una carta que escribió al Marqués de Comillas, que era el presidente de la Compañía Transatlántica, quejándose del trato que se le daba a los practicantes en los barcos, y quería que se mejorara aquello. Se pudo comprobar, se pudo averiguar 16 años después, pero sí se supo que efectivamente el Marqués de Comillas había contestado a esa carta que escribió él pidiendo la mejora de los practicantes, y pues, hizo que se mejorara lo que es la parte de distintivo, la mesa donde comían, la limpieza de la enfermería. O sea que consiguió cosas en muy poco tiempo que estuvo de presidente. El hombre se movió todo lo que pudo. Pero él tenía la intención o tenía la duda de qué hacer, si quedaba en la Armada o no, eso ya no lo imaginamos nosotros. Acaba uno, como Miguel contaba de la enfermera de la División Azul, acaba uno conociéndolo y parece como si ya se mete uno en su vida, ¿no? Y acaba uno casi entendiéndolo, ¿no? Yo también he estado en la Armada y sé lo que son los barcos. La vida de los barcos es difícil, es muy complicada, y ahora es una maravilla, comparándolo con aquella época. Entonces el hombre tiene la oportunidad de irse a Guinea. En aquella época también había muchos practicantes de aquí, de Cádiz, que iban a Guinea. Quiero pensar que las condiciones económicas eran mejores. Lo que pasa es que el riesgo que tenían, que aquello era un sitio donde había muchas enfermedades típicas de endémicas. Él vuelve en 3 años después, no sabemos si volvía cada año o simplemente volvió 3 años, y ese tercer año que volvió, porque se va a principios de 1900, lo nombran presidente honorario. Fernando Ceballos, que luego hablaremos de él, el presidente, le considera que, a pesar de que solamente había estado 3 o 4 meses de presidente, considera el valor que tuvo una persona que está pendiente de qué hacer con su vida, si continuar en la Armada, si marcharse, si no, y sin embargo tuvo esa osadía, esa valentía de juntar a una serie de compañeros y fundar el colegio. Yo creo que eso los compañeros lo valoraron, ¿no? Y por eso lo nombraron presidente honorario. Aquí incluso lo llevan a comer, le dan una comida muy típica de la época. Esto es en la plaza de Mina, un restaurante que había allí, y ponía incluso hasta el menú que comieron, y por primera vez aparecen personajes que luego serían importantes en la historia del colegio de practicantes. Vicente Pérez Gómez, que fue el que promovió esta comida y promovió lo de eso. Joaquín Roldán Gallo, que fue también presidente del colegio. José Rodríguez Castellón, que luego hablaremos de él, que es un practicante de la Armada, que tiene una historia muy bonita y os la contaré. Y el que nosotros pensamos que es el más importante presidente que ha tenido el colegio de enfermería en general, en todos los años, que es Fernando Ceballos Cerezo, de aquí de Cádiz, y nunca hemos encontrado ningún familiar. A ver si ahora que hay más gente, poco a poco lo vamos encontrando en un familiar. Ceballos y muchos Ceballos, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que ese momento que tú te confías y ya estás llevaba ya 8 años en Guinea, pues cogió malaria y muere allí en 1908, con 40 y pocos años. Esa es la placa que aquí don Antonio nos tiene que fabricar, que siempre en el colegio de practicantes hubo una placa en la puerta que ponía en homenaje a este hombre. Y por cierto, seguía poniendo en la fecha más, ponía 8 de abril, este es mucho más grave, este pone 8 de diciembre de 1900. En aquella época era bastante frecuente, se escribía todo a mano. Si yo estuviera de aquella época, todo el mundo se habría confundido, pues yo escribo fatal. Entonces eran bastante frecuentes los errores en la escritura, y eso hemos visto también en los archivos de la UCA, que había muchos errores en los nombres, porque como se escribían a mano, pues era complicado de encontrarlo, ¿no? Y la última noticia que tuvimos de este hombre es una noticia triste, que en aquella época también es valorable. Los
hombres se morían y las mujeres se quedaban en una situación, las viudas se quedaban en una situación bastante complicada. Y el año 1918, en la revista del Practicante Gaditano, que luego hablaremos de ello, habla de que la mujer, la viuda, que estaba en Larache, no sabemos qué hacía en Larache, pide una ayuda al colegio de practicantes y desde aquí le mandan 38 pesetas. La realidad de la época, ¿no? La realidad de precariedad. Y ahora vamos a hablar de este señor que también es importante. Este hombre, practicante de la Armada, aquí tenemos el título que nos sacó del año 1887 y no tengo más remedio que leerlo porque es muy largo, ¿no? Es su hora de servicio para no perder mucho tiempo. Nace en Cádiz, aunque el padre era natural de San Fernando, se examina igual que el anterior, los 4 semestres, y revalida la carrera el 8 de abril de 1872, pagando 60 reales de vellón. Se examina de practicante de la Armada para entrar en la Armada en el año 72 y van a ver ustedes lo que es un navegante de la Armada, un sin parar. En aquella época esto era un sin parar. Y el hombre todavía tenía ánimo para colaborar con el colegio. Obtuvo la calificación de bueno cuando entró y nada más que entrar, lo primero que hace es mandarlo a Ferrol. Era bastante frecuente, claro, era de la Armada, pues lo mandaron al hospital de Ferrol. Eso fue en el año 73. El mismo año lo embarcan en una corbeta, Mazarredo. En el año 74 lo mandan al norte, que estaba la guerra contra los carlistas, lo que ellos denominaban la guerra civil, pues estuvo embarcado en esa guerra. Luego estuvo embarcado en el vapor León. En el año 76, y ya empieza su eso mucho más animado, lo destinan a Cuba, a La Habana, en un cañonero. Empieza ya, habréis visto en la foto que se ve muy mal, que tenía todo el pecho lleno de medallas de insignia que se la había ganado, no se la habían regalado. Ya le concede la medalla de la Guerra Civil, está denominado así la medalla, Guerra Civil del 73-74, le concede la Cruz Roja por la campaña de Cuba, le concede la Cruz del Mérito Naval cuando termina la Guerra Civil, luego pasa destinado a la Carraca, pero rápidamente lo embarcan en otra fragata. Nuevamente le dan una medalla por la campaña de Cuba, pasa destinado a otra fragata y al arsenal de la Cartagena, no le quedó sitio y esto es continuo, uno detrás de otro, un destino tras de otro. Yo cuando estaba en la Armada, cuando mis compañeros, joder, pasamos la vida navegando era en esta, y en aquellos barcos, que eso sí que tiene mérito, y yo sí puedo entenderlo porque le concedieron la Cruz de Mérito Naval y en 1864 lo embarcan para el sur de América. Estuvo en Montevideo, volvió luego a San Carlos, pasó por otro cañonero. El Real Orden muy gracioso de 1819 se le concede el indulto de casamiento, porque se casó y no había pedido permiso. En aquella época, bueno, y hasta mi época, en la época cuando nos casábamos teníamos que pedir permiso, era una cosa ya a última hora, era un poco de protocolo, pero en aquella época era obligatorio y lo sancionaron y entonces en esa época le indultaron, me imagino que por el expediente que tenía, ¿no? Estuvo en el Museo de Marina de Madrid, pasó por la Estación Naval de Tal. El 4 de octubre del 93 embarca en el crucero Colón y por primera vez tiene el primer naufraga el Colón en Barranca, en la costa de Cuba, y tuvo el primer naufragio. Ahí pierde todo, casi se ahogan. Afortunadamente al principio hubo 3 marinos desaparecidos, pero no, al final luego aparecieron. Luego en otro barco más, en el torpedero tal, sin parar, era un sin parar, un año tras de otro, ¿no? En un momento volvió otra vez, cuando volvían siempre pasaban por los hospitales. Una vez que desembarcaban, los pasaban por los hospitales, pero podía ser el hospital de San Carlos, San Fernando, o podía ser de Ferrol, para que tuviera, y aquella época no se viajaba como ahora, viajar hasta Ferrol era eso. Y ya como el hombre había ya tenido un naufragio y se había navegado por todos lados, en el año 1896 embarca en el acorazado Vizcaya. El 31 de enero de 1898 sale del apostadero de La Habana y llega a Nueva York, y les voy a poner un poco porque
es que la hoja de servicio es la leche, te puede llevar 3 días eso. Desgraciadamente, el 3 de julio de 1828 sale con la escuadra el segundo buque a mover y pues le hunden el barco. La segunda vez que naufraga. Permitidme que os ponga este vídeo pequeñito. El crucero Vizcaya fue botado en Sestao el 8 de julio de 1891. Era uno de los mejores buques de la Armada Española de finales del siglo XIX. Tenía una eslora de poco más de 103 metros y 19,86 metros de manga. Disponía de una tripulación de casi 500 miembros y desplazaba sus 6.900 toneladas acorazadas a una velocidad de 20,25 nudos. En las imágenes lo podemos ver saliendo del puerto de Nueva York a principios de 1898 como intercambio de la visita amistosa del buque de Estados Unidos USS Maine a La Habana, pero después de la misteriosa destrucción del Maine volvió a España para compartir el trágico destino de la flota del almirante Cervera. El Vizcaya encontró su final el 3 de julio de 1898 en la batalla de Santiago de Cuba. Fue la segunda nave en salir del puerto, sufriendo el fuego de las naves norteamericanas. Encajó 4 obuses de 203 milímetros, 9 de calibre medio y 12 de calibre ligero. El capitán Antonio Eulate, ante la situación desesperada del buque, decidió encallarlo en las rocas cerca del aserradero, en las cercanías de Santiago, y se entregó para evitar mayores pérdidas de vidas de su tripulación. Las imágenes muestran el estado del crucero Vizcaya después de la batalla, y aunque han pasado más de 100 años, aún se pueden ver sus restos en la costa de Cuba. Bueno, como pueden ustedes ver, el hombre no le faltaba de nada. Con 500 hombres, él era uno de los practicantes que iba en el barco y tuvo la fortuna de no fue náufrago, pero no le pasó nada. Y no solamente eso, sino que cuando estuvo detenido en Estados Unidos, estuvo atendiendo a los soldados marineros nuestros, que luego fue premiado por ellos, por haber estado atendiendo. Era un superviviente. Pues aún así, muere en febrero de 1920. Este hombre se apuntaba a todo. En todas las reuniones que había de la Junta, él siempre que podía, siempre que estaba por aquí por Cádiz, venía, siempre fue protagonista. El colegio de practicantes, en 1905, prácticamente se queda en una situación de stand-by. Tras pasar 2 o 3 presidentes por el medio, era muy complicado mantener un colegio sin colegiación obligatoria, con muy poca gente, entonces prácticamente se queda un poco en stand-by. Él, cuando pasa a jubilado, vuelve y refunda el colegio. Lo refunda. Está un año eso, pero ya era un señor mayor, bueno, de aquella época, en esa edad era bastante mayor. Y tiene la fortaleza y el arrojo, después de haber estado tantísimos años metido en los follones que tenía metido, de meterse en el tema de refundar lo que fue el colegio de practicantes. Él da paso, está durante un año más o menos, lo suficiente, y tiene la vista de buscar a este señor que hemos dicho que puede que sea el más importante de toda la historia de la enfermería. Mi presidente no le gusta que lo diga así, pero es que es verdad. Yo siempre le digo, mejorando el presente, ¿no? Pero es verdad que este hombre, por su trayectoria y por lo que hizo por el colegio, nosotros hemos considerado que puede que sea el mejor presidente que ha tenido el colegio. Y curiosamente este hombre nunca trabajó de practicante. Ahí tenemos que examinar la verdad. Su profesión, lo pudimos ver en la guía, era viajante, era un agente comercial. Pero es curioso, o sea, esto rompe todos los moldes de todo, porque sin haber realizado, sin haber ejercido la carrera de la profesión, sin embargo, hace lo mismo. ¿Por qué? Porque además de ello... Vale, me dijiste que te avisaba. Sí, tengo que correr, ya voy muy rápido ya. Era concejal del ayuntamiento. Era un hombre que tenía mucha visión, tenía muchos contactos y llegó a ser concejal del ayuntamiento de Cádiz. Tengo el asunto Manuel Quiñón, pero eso lo vamos a presentar otro antes porque da una historia larga. Y funda lo más importante de este hombre, entre todas las muchas cosas que hizo, fue que funda esa revista del practicante gaditano, que Mariana ahora nos va a detallar con mucho más precisión, que yo creo que fue un salto de calidad para el colegio, porque era la forma de difundir y de poner en valor todo lo que se hacía, ¿no? Esta es la revista del practicante gaditano. En su eso se celebra la primera asamblea regional en Cádiz. Pero como siempre, todos estos grandes personajes
tienen un final nada feliz. Bueno, este estuvo en la huelga, estuvo en la huelga de Jerez, ayudó a eso, solucionó un problema que había en el Colegio de Sevilla, fue uno de los que lo solucionó, porque lo llamaban en todos los sitios, era un hombre con mucha lo conocían en todos los sitios y cuando había un problema lo llamaban a solucionarlo, ¿no? Estuvo de presidente en 2 ocasiones y lo que decía, al final tienen un final nada eso. Cuando termina la guerra fue acusado por masón y fue inhabilitado. Es muy curioso porque dice alto grado de peligrosidad, tenía casi 70 años, no creo que fuera muy peligroso, pero bueno, era presidente del local Partido Republicano Radical y aunque fue condenado a 12 años de inhabilitación absoluta, al final fue indultado, tuvo que jurar canónicamente de lo de masón y le conmutaron la pena, ¿no? Desgraciadamente muere en 1948, está casado, lo digo por si alguien conoce algún familiar, con Remedios Carballo, y tuvo una hija que era Flor Ceballos. Y ya por último, muy rápido, los 5 minutos que me quedan, el que fue primer director de la revista del Practicante de Terror. Era un chico muy joven, con 19 años, que Fernando Ceballos, él funda la revista, pero pone a este hombre de presidente. Y al igual que él, nunca, por lo menos nunca hemos encontrado nada que ejerciera la carrera de practicante. Su mujer tenía una droguería y estuvo trabajando en la droguería. Y aparte era un activista importante, le gustaba mucho el tema de la política, estuvo metido en UGT, estaba metido en el partido de los practicantes, el sindicato de practicantes de UGT. Esto está sacado de una de las revistas que publicaron de él, donde pone directivo, bueno, eso es lo que ponía directivo. Bueno, este es un hombre súper activo en el tema político. Yo lo voy a contar muy rápido para no tenerlo que leer. Cuando comienza la guerra, él se va a Diputación a favor de la República, sale de allí un poco a escape y según cuenta la hija, tenía un amigo que era de Falange, que es el que lo lleva a San Fernando, porque evidentemente cuando empieza la guerra de Cádiz a San Fernando era muy fácil controlar aquello, era muy difícil que él se escapara de aquí de Cádiz y llegara a San Fernando. Lo llevó un amigo de la Falange, estuvo 3 años escondido en San Fernando, en casa de la madre, que tampoco se explica mucho que fuera la casa de la madre. A los 3 años sale porque empiezan a acosar un poco la droguería que tenía Lo digo por la importancia que tenían estos personajes que se implicaron mucho en lo que era el colegio, en los colegios, porque sabían la importancia que tenían, pero a la vez tenían su vida, una vida bastante azarosa y con muchas complicaciones. Al final este hombre tiene que salir, es detenido, pero ya había terminado la guerra, ya no había eso, y lo deportan a Madrid. En Madrid trabaja en una empresa de industria química o algo y llegó a tener un cargo importante. Pero todavía tuvo que pasar en el año 44, creo, la penosidad de un juicio por masón. Afortunadamente no se pudo demostrar que lo era y fue liberado. Entonces, bueno, pues era un poco contar un poco la historia de estos personajes, la importancia que tiene dedicarle toda su vida al colegio, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos la obligación de ponernos en valor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches y muchísimas gracias a Cádiz Ilustrada por la invitación, aunque eso nos consideramos en nuestra casa, por supuesto. Muchas gracias al presidente, a Miguel, muchísimas gracias a nuestro presentador e ilustrador de la portada, del cual nos hace sentir súper orgullosos. Otro puntal más importante para nuestro libro. El micrófono. Ay, perdón. Es que yo creo que de todas formas se escuchan, pero... Y bueno, pues yo voy a continuar un poco, como comprenderéis, en 600 y pico páginas
hay tema más que de sobra. Nosotros, en nuestros antecedentes históricos, comenzamos a partir de 1857. ¿Por qué? Pues porque la ley llamada Ley Moyano, Ley de Instrucción Pública, es la que determina las carreras que son, diríamos, nuestros primeros antecedentes dentro de la enfermería, las carreras de practicante y matrona. Como se pueden imaginar, en ese momento esas carreras estaban marcadísimas por el género. Los practicantes eran solamente hombres y las matronas eran solamente mujeres. Tenían un programa y una formación académica muy determinada, aunque en algunos casos los practicantes, por su representatividad, intentaban tener también clases de obstetricia para cuando no hubiera matrona, poder ellos también ejercer. Bueno, hay esa rivalidad profesional, no quiero entrar de momento en más detalle, ¿no? Posteriormente, en 1915, la Congregación de Siervas de María, ministra de los enfermos, que trabajaban con ellos, claro está, pues solicitaron la creación de unos estudios que en un momento dado les permitiera estar formadas para trabajar con los enfermos y a la vez darle una cierta cobertura, ¿no?, en ese ejercicio de la profesión. Y por supuesto, con el apoyo de la Iglesia, pues consiguieron que se instaurara la carrera de enfermera, no solamente para estas mujeres religiosas, sino también para las mujeres laicas. En un principio, esta carrera nació pues con cierta reticencia y sobre todo con la gran oposición de los practicantes, como os podéis imaginar, porque, claro, en cierto modo se veían que podían abarcar su ámbito laboral de una forma diferente, los estudios no eran exactamente como los de ellos. Bueno, de hecho tuvieron una gran polémica durante años, incluso llegaron a tomar acciones legales para que la desapareciera, lo cual llevó consigo incluso la desaparición de algunos colegios arruinados con estos temas legales. Poco a poco esta carrera de enfermera fue teniendo su prestigio, incluso la reina Victoria favoreció una creación de las enfermeras de la Cruz Roja. Luego, posteriormente, estaría también la figura de Carmen Angolotti. Bueno, sería extendernos mucho más. Pero sí, Manolo hablaba de que aquí en Cádiz el primer colegio de esta enfermería nuestra fue el de practicantes, también llegó el de mujeres, el de matrona. Más tarde, con más dificultades, la mujer todavía, por supuesto, no tenía ni la misma visibilidad, ni la misma capacidad para agruparse, para tener esa vida política pública, ¿no? La verdad es que fue la Federación Nacional de Matronas la que vino aquí a Cádiz y, bueno, de alguna manera pues impulsó esta asociación y se creó el Colegio Provincial de Matronas Federadas de Cádiz el 18 de agosto de 1928, con su primera presidenta, María de la Torre Coca. Algunas matronas que la acompañaban en esta primera junta directiva, y de hecho este colegio se mantuvo, los últimos datos que tenemos son del 34 aproximadamente, incluso nos consta de que hubo 4 presidentas más, pero que solamente hemos podido conocer por la firma en algunos carnets. Es decir, que aunque el libro esté terminado, aquí queda investigación todavía por hacer, pero de alguna manera había que terminarla. Pues bien, de esta manera, como os digo, la carrera de enfermería queda durante muchos años dividida en 3 ramas: practicantes, matronas y enfermeras. Así hemos caminado durante mucho tiempo. Hubo una propuesta en su momento de Concesión Arenal, allá por el siglo XIX, de unir estas profesiones sanitarias en una sola que fuera que se llamara de enfermería, pero evidentemente eso fue un siglo antes de que llegara ese carácter mixto de las escuelas de ayudantes técnicos sanitarios
que hubo en su momento. En el 27 también, o sea, en el 26, 1926 también queda recogida. Había de vez en cuando varias propuestas de unificar en auxiliares sanitarios, pero las propuestas de los practicantes siempre eran, como mucho, con las matronas. El tema enfermeras, la verdad es que lo seguían llevando durante mucho tiempo bastante regular. Pensamos que sea solamente por competitividad en la función, pero bueno, yo, como además estamos aquí una audiencia, como se dice ahora, paritaria, quiero darle el punto de esa perspectiva de género a nuestra profesión, que creo que es interesante, porque, como decía, por un lado está la carrera de enfermera, por otro lado, que era solamente mujeres, por otro lado estaban matronas, que también solamente eran mujeres, y a partir de 1904 aparecieron la posibilidad de que hubiera practicantes mujeres, que la hubo en una gran minoría, valientes, eso sí, pero claro, nunca llegaron a tener una representación, por supuesto, ni en el colegio, hasta ya pasadas unas cuantas décadas. No podemos dejar de tener en cuenta la mujer en la sociedad de aquel momento, ¿no? La mujer a priori estaba dedicada y su obligación era el cuidado del hogar, de los hijos, y bueno, como curiosidad, ¿no? Tenían algunas definiciones de ella como eso, como la mujer como un ser exquisito, pero bueno, pero eso, en la casa. Bueno, pues como comprenderéis, el género en nuestra profesión ha marcado mucho la historia de la enfermería. Esas practicantes mujeres, como decía, que la hubo, antes, como nuestro libro llega hasta el 44, yo voy a hablar de ese antes del 44, después hay mucho más que contar, pero bueno, no nos queremos hacer spoiler del próximo, claro. En esa década la imagen de la mujer era muy escasa, como decía, y la dignificación del practicante pasaba por ser un orgullo de ser el auxiliar del médico. Y eso, pues, era lo que os decía, estaba lejano a la carrera de las enfermeras que se había considerado. Hay artículos interesantes en el Practicante Gaditano sobre eso, sobre esas practicantes que tuvieron la valentía al arrojo, incluso de trabajar en esos barcos que hablaba Manolo, no de la Armada, pero sí en la Marina Mercante, y embarcaron como practicantes. Pues bien, dicho esta parte, que no quería eludir de las mujeres en nuestra profesión, de ese antecedente, yo me gustaría enfocarme en las fuentes documentales que ya Manolo ha hablado, de los archivos, de las actas, de los expedientes, pero fundamentalmente hay uno por excelencia, que es el practicante gaditano. Aparte de ser el tema de mi tesis doctoral, o sea, como mi niño pequeño, pues no dejan de ser 23 años, casi la mitad del libro. Gracias a la información que reúne esta revista, hemos podido elaborar y plasmar infinidad de contenido, la verdad. Esta es la revista del Colegio de Practicantes de Cádiz, se publica desde noviembre de 1916 hasta octubre de 1939. Cuando empezamos a ver los primeros ejemplares que se encuentran en la Biblioteca Provincial de Cádiz, y fuimos conscientes de que era una auténtica mina documental, seguimos buscando y entonces seguimos encontrando en la Municipal Celestino Muti, en la de Unicaja de Juvencio Maestu, en la Biblioteca de Ciencias de la Salud de la UCA, que tengo que decir que las que hay allí son cedidas por nuestro doctor Lasarte. En el Colegio de Enfermería también existía un tomo, porque los boletines también se presentaban en algunas ocasiones anuales en tomo ya de A4, ¿no? Donde estaba la revista durante un año. Y luego también fue cedido por la familia de Luis García Jiménez. Total, como decía Manolo, 235 revistas en todos estos diferentes puntos.
de 23 años yo creo que es una media buena para tener ahí bastante material. Tengo que decir que ese punto de partida hasta llegar a conseguir todo esto, pues fue la tesis de nuestro doctor Lasarte, es la primera y prácticamente única en la que nos habla del practicante gaditano. Él trabajó la prensa de las profesiones auxiliares sanitarias de Andalucía, pero tenía mucha información del practicante gaditano. Y luego el compañero Antonio Padilla, que en el centenario, con la técnica que había entonces, fotocopió una serie de volúmenes de las revistas que entonces se habían encontrado. Todo esto hasta llegar a la tesis, que yo creo que a partir de aquí yo creo que es imposible encontrar más volúmenes, si es que existen. Bueno, pues bien, ya ha hablado Manolo algo sobre esta fundación del practicante, que se comunica en el Diario de Cádiz, por supuesto, siendo el presidente Fernando Sagallo, su director Julio Cabello Alberto, un joven, teniendo en cuenta de que antes no existía la carrera de periodismo, es decir, eran practicantes que se dedicaban a ello con afán. A lo largo de toda la vida de esta revista existe una relación de directores que imprimieron su carácter, su personalidad, también fruto de la época, del momento, en cuanto no solo a portadas como vemos aquí, sino también en cuanto a los contenidos, las sesiones. Aunque después de verlas todas había muchas cosas en común, pero si tú las miras una y otra, aparentemente son muy diferentes. Hay un punto importante en esta revista que es la denominación. Deja de ser revista y pasa a ser boletín, porque en diciembre de 1929 la Real Orden, oficialmente se considera a través de esta Real Orden en los colegios como obligatorio. Es decir, esto significa que cualquier practicante para trabajar tiene que estar colegiado. Eso, como podéis imaginar, es un impulso enorme para los colegios, puesto que ya no hay la voluntariedad o el buscar gente para que se colegie o el concienciar a la gente, sino que es obligatorio. Y entonces ya la revista pasa a ser boletín del Colegio Oficial de Practicantes. De cierto modo, esa importancia que se refleja en la propia publicación. A modo de un poco de especial, tenemos que decir que en Cádiz hubo otro, que también queda reflejado en la revista, por supuesto, otro colegio, que fue el Colegio Departamental de Practicantes de San Fernando. Se fundó en 1921, su fundador, su primer presidente fue Rafael Soto Camacho, del que también tenemos una extensa biografía y trabajo hecho sobre él. Pero bueno, por ser breve, este colegio estaba, como podéis imaginar, por el apellido departamental, estaba constituido en gran parte por practicantes de la Armada, ¿no? Y bueno, y dejó de existir precisamente por esa orden que veíamos que hacía oficiales a los colegios, porque no solamente hacía obligatoria la colegiación, sino que además obligaba a que solo hubiera un colegio por provincia, es decir, la provincialidad de los colegios, por lo cual este de San Fernando tuvo que ceder todo su material y todo al de Cádiz. Otra de las cosas importantes que podemos ver, y ya también Manolo hablaba algo, es a través de las revistas, las empresas de trabajo más importantes de los practicantes. Entre ellas podemos decir la beneficencia provincial, representada en el Hospital de Mora, pero también estaba la beneficencia municipal, los practicantes rurales, los centros, bueno, lo que ahora podríamos decir como centros de salud, donde también tenían una importancia estos practicantes. La compañía transatlántica como Marina Mercante era la compañía más importante, aunque también había otras, y en todas se luchaba además porque hubiese un practicante en las navegaciones, ¿no? Esta tenía unas sesiones interesantes, incluso venía el listado de practicantes que trabajaban en la compañía de la provincia de Cádiz. Continuamente se hablaba de
de los que navegan, de los artículos, y por supuesto se reivindicaban que en los barcos que no hubiera practicantes que tenían que ir. Y luego también, pues también Manolo ya nos ha dado ciertas figuras importantes de los practicantes de la Armada, en las que continuamente, mensualmente, se hablaba de los reales órdenes del cuerpo de practicantes, de los movimientos, de las noticias, de los embarques, desembarques. Eso verdaderamente nos ha permitido el configurar esos datos biográficos que en cierto modo nos han hecho conocer a los personajes en todo su ámbito profesional, ¿no? La revista es también, diríamos, un volcán continuo de las inquietudes de la profesión, lo cual nos hace revivir todo aquello. La lucha contra el intrusismo es fundamental. En aquel tiempo había oficios a los que los practicantes habían llegado a asumir esas técnicas, que eran los topiqueros, barberos, sangradores, pero los practicantes ya iban con su preparación académica, pero seguían estando estas figuras de oficios que seguían por ahí trabajando. Incluso había empresas que convocaban plazas de estos topiqueros. ¿Qué pasa? Que los practicantes no les quedaba más remedio que entrar con ese título cuando eran practicantes. Entonces, todo esto suponía una lucha constante, no solo por el salario, sino por el prestigio de la profesión, ¿no? Entonces, bueno, su reivindicación, y también antes de ese 29 era también una continua lucha por el reconocimiento de la colegiación, porque era fundamental. Otro aspecto que también hemos visto así un poco era la solidaridad. El practicante gaditano es, diríamos, un fiel reflejo de ese compañerismo, de esa solidaridad que se creaba, porque no solamente fue el que ha hablado Manolo, sino que había muchos practicantes de las compañías, incluso de las navieras, ¿no? que sufrían naufragios y que perdían la vida en el trabajo. Y esto el colegio finalmente se encargaba de hacer suscripciones, ya no solo ni siquiera para la gente de Cádiz, ¿no? Sino como la revista se intercambiaba y difundía por toda España, las suscripciones estas llegaban incluso donativos de fuera de Cádiz para eso, para las viudas, para las situaciones en las que quedaban, como es el caso, por ejemplo, de Guillermo Benito, o el caso de Pablo Boza, que también tienen historias súper interesantes y que, bueno, es imposible llevarlas a cabo. Por tanto, se convierte en eso, en un catalizador y generador de esa imagen corporativa, y a la vez esa unión, ellos decían, bueno, la unión hace la fuerza. Había algunos antiguos practicantes que hablaban de el compañerismo debe ser un verdadero credo. No cabe duda de que el asociacionismo del colegio supuso no solamente una institución colegial, diríamos, para casi como ahora se lleva, con esa frialdad de que paga una cuota y ya está. Aquello era otra cosa mucho más de unión, porque todo era más complicado, las reivindicaciones, por supuesto, la representatividad, la forma de comunicarse a la sociedad, y el colegio era su único medio. De lo que hablaba del intrusismo, me gustaría, esa lucha que ellos tenían, me gustaría aquí detallarla un poco de cómo luchaban. Su lucha era, en principio, la denuncia pública a través de la revista, sin duda, pero también llegaban a la denuncia judicial, y el colegio apoyaba ese tipo de denuncias. Cuando se ganaban también las publicaban para que se pusieran las pilas y vieran que aquí estaban los practicantes, ¿no? Luego estaba la clase médica. Era una manera de señalar con el dedo que los médicos no podían decirle a cualquiera que administraran una medicación, que los médicos tenían que ser los primeros que interesaban en que esa medicación fuera administrada o ese tratamiento fuera puesto por los practicantes. Para ello lucharon, entre ellos Fernando Ceballos, por el asociacionismo de las clases sanitarias,
y llegaron a pertenecer a la Asamblea Española de Clase Sanitaria, donde allí mismo pues, hicieron a las clases sanitarias, veterinarios, farmacéuticos, médicos, le hacían partícipes de su problema del intrusismo, porque al fin y al cabo afectaba a todo el mundo. Y luego también incluso tenían que luchar a veces con el propio intrusismo institucional, como es el caso de que el ayuntamiento en una campaña de vacunación, pues ¿a quién llama para poner la vacuna? Pues lo suyo era un practicante, pues no, cogían a eso, al que de toda la vida en el pueblo ponía las inyecciones y lo ponía. Entonces, todo eso era carta al gobernador civil, denuncia, o sea, imparable, no dejaban ni una, como tenía que ser. Y bueno, eso en cuanto al intrusismo. Y en las reivindicaciones laborales, yo creo que no quedaba nadie fuera de la profesión que en algún momento no se sintiera representada o no se sintiera defendida a través de la revista. Los practicantes de las compañías ferroviarias aprovechaban un accidente de tren para decir, ¿ves cómo hace falta que haya un practicante que vaya en el tren y que tenga material y tal? Por supuesto en el Mora con los famosos topiqueros, en el Hospital de San Juan de Dios, los enfermeros psiquiátricos, que también hubo un intento de especialidad y al final le salió un poco rana porque lo que hicieron fue coger una clase inferior y quererles dar un cursillo y sustituirlo. Era una lucha constante, la verdad. Los practicantes del cuerpo de prisiones, también con situaciones complicadas, la beneficencia municipal, lo que hablaba, esos practicantes rurales por ahí perdidos, que les pagaba el ayuntamiento, y dependiendo de qué ayuntamiento, que de ahí vino esa huelga de Jerez, de los sanitarios, los auxiliares de medicina en el ejercicio rural, los practicantes en las farmacias, que también en su momento quisieron hacer esa especialidad, y por supuesto los practicantes militares, que no son los de la Armada, los practicantes militares también tardaron en conseguir ese reconocimiento como cuerpo de practicantes militares, que eran los de tierra, claro está. Bueno, ya te digo, esto es un compendio impresionante de la profesión por todas partes. No puedo dejar también de poner en valor su interés por la formación académica. No solamente solicitaban a través de la universidad que tuvieran mayor formación, más tiempo, más calidad en los estudios, ¿no? Incluso aumentar los requisitos para entrar a estudiar practicantes, sino que luego la revista tenía una sesión científica casi mensual, que también en el libro hemos hecho un compendio bastante importante de todos los temas que trataban, desde adicciones como el tabaco, el alcohol, pero claro, imaginaros, con la visión de hace un siglo, con las técnicas y los procedimientos de hace un siglo. Algunas hoy en día por ejemplo, lo de la sangría, nos pondría los pelos de punta, pero no deja de ser una semblanza de todo lo que la profesión en ese momento hacía y desarrollaba. Y bueno, ellos llegaron a presentar un proyecto, y además desde Iniciativa de Cádiz, un proyecto de la reforma de la carrera. No sé cómo voy, ya voy a pasar. Bueno, ya estoy terminando. Y bueno, con toda esta historia llegamos al antes y el después, a la Guerra Civil Española. Durante el propio boletín tiene un cambio, deja de tener sus números seriados y solamente se publican 12 revistas. 12 revistas que, como veis las portadas, por lo que se mantuvieron, porque bueno, por supervivencia se adhirieron al movimiento y bueno, y tenían este tipo de mensajes dentro de la revista, era lo que les hacía un poco, pero evidentemente con esas depuraciones de practicantes y tal, cada vez los contenidos estaban mucho más recortados, ya no había reivindicaciones y bueno, quizás también se mantuvo porque en ese momento el presidente era un practicante de la Armada, Juan García Mora. La verdad es que en octubre del 39 se publica la última, porque creo que es la que podemos darla como última, y sin ninguna explicación ni nada, y desaparece el practicante. A partir de aquí, pues tenemos entre la situación política y
y la desaparición de la revista, hay para toda la información que teníamos anterior, hay un vacío de información que bueno, que nosotros también hemos de alguna manera recuperado. Hasta llegar al 44. ¿Y por qué termina el libro en el 44? Pues porque aquí, por primera vez hay una disposición legal de que el Consejo General en ese momento de practicantes de los colegios dejan de ser esos colegios oficiales de practicantes para llamarse colegios de auxiliares sanitarios. Y aquí van a tener sesión de matrona, madronas, enfermeras y practicantes. Aunque las carreras seguían todavía, diríamos, formándose de forma diferente, independiente y tal, pero este es el comienzo de esa unión y además precisamente a través de los colegios de nuestra profesión. Y a partir de aquí, pues lo único que les puedo ofrecer es, por un lado, esa digitalización aquí del compañero y la elaboración en facsímil de 7 tomos de toda la colección de esos 235 boletines que se encuentran en depósito legal en la universidad cedida también de la UCA y en el colegio, por supuesto, y lo que también Manolo hablaba, y en nuestra exposición permanente, que yo creo que ya casi la conocen todos los que están aquí, pero que está a su disposición para conocer aún más de todo esto. Y no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, amigo Manolo, amiga Mariana, y para los amigos. Por supuesto, por vuestra conferencia, por esta invitación de vuestra asociación que está ilustrada. Yo quiero daros la enhorabuena por ese gran trabajo que hacéis, reconociendo y haciendo reconocer y dar a conocer a los que os antecedieron en ese grupo de investigación, fruto de lo cual es este libro, y espero que el siguiente del 44 hasta la actualidad. Enhorabuena por todo. Ya sabéis que Cádiz Ilustrada, aparte de vuestra casa, es una asociación que tiene mucho cariño al Colegio de Enfermería. Estamos muy unidos y dispuestos a colaborar en lo que sea. Ya tenemos un proyecto por ahí a propuesta de Nani, no lo quiero adelantar, pero Cádiz Ilustrada y el Colegio de Enfermería seguirán colaborando con el colegio en empresas futuras. Y como prueba de ese cariño que tenemos en Cádiz Ilustrada al Colegio de Enfermería, yo quiero, a modo de homenaje, que Nani nos ponga el himno de infancia. Todo el tiempo que precises te daré, y contigo tu camino seguiré. En los días de esperanza, en las noches de dolor, sentirás mi mano amiga y mi ilusión. Ahí estaré aunque se ponga el sol, te cuidaré viviendo a tu lado. Tu soledad, tu miedo, tu dolor, tristeza o emoción, y siempre acompañado. Desde aquel primer instante hasta el final, toda ayuda necesaria me hallarás. Estudiado sin descanso, practicando sin cesar,
entregar toda una vida a los demás, recorrer todos los pasos por andar.